Bienvenidos amigos, buenas noches, aquí con Alejandro Bermeo, muchos de ustedes ya lo conocen, es un influyente abogado, analista político y youtuber colombiano que da gusto escucharlo, como muchos de sus compatriotas, tiene ese rico vocabulario que permite retratar estas situaciones surrealistas, macondianas, de las que hoy hablaremos, donde Gustavo Petro aparece ya retratado magistralmente como un personaje de novela por su ex canciller. Alejandro, cuéntale a la audiencia internacional que no sabe nada de esto, de qué se trata y bienvenido. Nicolás, para ti muchísimas gracias y a todos quienes nos acompañan también un fuerte saludo. Bueno, Álvaro Leiva, el ex canciller de Petro, por casi 2 años, si no más, en una serie de cartas dejó muy claro que el presidente de la República, ¿no? Que Gustavo Petro está enfermo. Y enfermo porque es un adicto, ¿no? Es un consumidor de estupefacientes y de allí deriva, pues, en otra serie de episodios, polémicas, pero hay que decirlo, Leiva no es de la oposición, Leiva no es de derecha, Leiva es un funcionario, exfuncionario del gobierno Petro, es nada más y nada menos que el exministro de Relaciones Exteriores de Petro. No es el primero, ¿no?, que lo dice también, hay que mencionar que han sido figuras muy importantes y del círculo íntimo del petrismo, figuras cercanas a Gustavo Petro, las que han denunciado, han hecho comentarios de este tipo. Por ejemplo, la periodista María Jimena Duzán, de izquierda, votó por Petro, pues en algún momento escribió una carta diciéndole a Gustavo Petro que confesara su adicción, debido a que se ha hecho evidente para todos que Petro no cumple con la agenda presidencial, eh, desapariciones constantes, mm, eh, habla Petro, mantiene como en una vida clandestina, ¿no? Le llamamos acá en Colombia agenda privada, ¿no? No solo María Jimena Duzán, no solo Leiva, el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, jefe de gabinete del petrismo hoy, del gobierno Petro, copresidente, porque además Petro lo ha dejado de presidente en estos días. Recientemente, que estuvo en el Ecuador por 3 días, el presidente fue Benedetti, ¿no? Y Armando ¿Armando es Benedetti, el que secuestró a la niñera? la empleada, ex empleada de él, Laura Sarabia, quien ha sido la mano derecha de Petro. Ya podemos hablar también de Sarabia. Entonces, el propio Benedetti, que ya confesó, él sí lo confesó en video ante las cámaras, que era un adicto a la coca, lo dijo. En su momento también confirmó que Gustavo Petro, pues también era un consumidor, ¿no? Y ya podemos hablar, pues ir a los detalles de las cartas de Leiva, la tercera que se ha publicado en estos días. Tengan en cuenta que Petro estuvo desaparecido casi una semana y aparece esta tercera carta de Leiva. Y digo desaparecido porque no estuvo en ningún evento público. Si bien él al menos duró 3 días sin publicar en Twitter, que haya salido 3 días después a publicar en Twitter tampoco nos dice mucho de que Petro esté bien o que fuera Petro, porque de hecho las publicaciones en X estaban bien escritas, y algo que caracteriza a Petro es que escribe supremamente mal. Entonces también se sospechaba de que no era Petro hasta que apareció, y no se le vio muy bien cuando apareció, ¿no? Un poco hinchado, trasnochado, un ojito como que se le cae al presidente, y ya hablaremos más de esos detalles, y especialmente desde el punto de vista jurídico también, Nicolás, porque hay muchos que entonces dicen, no, es que la vida privada, es que él también, y no es así cuando hablamos de un presidente, ¿no? Y ya vamos a explicar pues esas razones también. Me parece que también le gustaba licorarse al hombre, ¿no? O sea, tiene ahí una... Todo. Yo me acuerdo que Benedetti, hubo un momento donde Benedetti parecía que se caía y dijo, cuidado que yo tiro de la manta, y había lanzado unos mensajes elípticos sobre yo era quien custodiaba al presidente durante las giras, Sí. algo así como el organizador, el regente o el administrador de las partusas, de las fiestas, del jolgorio, ¿no? Armando Benedetti fue la mano derecha de Petro en la campaña presidencial, fue uno de los gerentes de campaña de Petro, uno de los más importantes operadores políticos del país. Con esto no quiero decir que él sea un buen tipo o una buena persona, pero es un tipo que de eso sabe. Sí, que es un gran estratega político, operador político, alguien que permitió que Petro se acercara a ciertas élites y partidos políticos tradicionales
así como también acercó a Petro a muchos apoyos oscuros incluso, y en medio de todo esto Benedetti cuidaba a Petro, porque Petro siempre pues ha tenido su agenda privada, ¿no? Entonces Benedetti lo mantenía muy juiciosamente en un determinado hotel y lo que Petro necesitaba pues él miraba cómo se lo satisfacía, pero era preferible eso a que Petro se desapareciera, ¿no? Entonces Benedetti lo tenía controlado, incluso en La Silla Vacía, y si cualquiera lo puede encontrar, se habla de que supuestamente Armando Benedetti tiene en su posesión un video íntimo de Gustavo Petro grabado durante la campaña presidencial en Cartagena. Video íntimo Petro, campaña presidencial Cartagena, se aparece, ¿no? Obviamente Benedetti ha negado tener este material, pero pues según La Silla Vacía se decía que Benedetti lo compró. Benedetti tuvo que comprar ese material para proteger a Petro y así ha sido a lo largo de todo este tiempo, especialmente los últimos años. Fue Laura Sarabia, la exsecretaria de Benedetti, la que pues ha estado allí cumpliendo ese papel, cuidando a Petro, estando pendiente, dando excusas. Recuerden que en estos días había una cumbre de presidentes del Caribe y Petro no asistió y fue en Colombia y fue convocada por Petro y Petro era el anfitrión y Petro no fue. Y le tocó salir a Laura Sarabia a decir, no, que el presidente está enfermo, ¿no? El presidente, y ya después salió Petro hace 2 días diciendo que es que él no fue porque había un atentado en su contra. Y uno dice, bueno, pues si había un atentado, ¿por qué dejó que igual todos los presidentes estuvieran en la cumbre del Caribe si es que iba a haber un atentado? No tiene sentido. Pero también esto tiene que ver mucho con lo que está pasando al interior de Petro, con lo que está consumiendo Petro, que ahora ya ha sido arrastrado por el temor, la paranoia, ¿no? Y en el lado de la izquierda debo decir que Laura Sarabia no les cae muy bien. Sienten de alguna manera que Laura Sarabia fue la que tuvo controlado a Petro durante al menos casi 2 años. Es hace poco que Laura, digamos que ha salido del gobierno, la han ido desplazando, porque ese momento que tú cuentas de Benedetti, los audios, cuando Benedetti amenaza, Benedetti dice, nos hundimos todos, nos vamos presos todos. Benedetti dice, yo voy a reclamar mi lugar. Ese audio fue como de hace 2 años. Bueno, Benedetti ya llegó, ya reclamó su lugar. Él estuvo en su momento embajador de Colombia en Venezuela, luego fue embajador ante la FAO en Italia, y en este momento, pues él regresa a Colombia, es el jefe de gabinete, es el ministro del Interior, es el operador del petrismo, y en la medida en que llega Benedetti, Petro se radicaliza más, porque de alguna manera, para bien o para mal, Laura Sarabia no permitía que nadie se acercara a Petro. Laura Sarabia controlaba a Petro. Incluso Leiva, en la segunda carta, y vamos a hablar ahora de la tercera, pero en la segunda carta, Leiva prácticamente confiesa que Laura Sarabia era el dealer de Petro, ¿no? Laura Sarabia era el jíbaro de Petro. Y de alguna manera ella controlaba a este señor enfermo y lo satisfacía. Y el propio Leiva escribe que Laura Sarabia le realizaba a Petro unos favores personalísimos. O sea, dando a entender que son un tipo de favor que nadie más podía proveerle a Petro. Y claro, en la medida en que ahora llega Benedetti y desplazan a Sarabia, ciertamente hay un No me Petro. digas que ahora Benedetti hace los favores personalísimos. Espero que no sería raro, pero lo cierto es que desde que llega Benedetti y desplazan a Sarabia, porque la volvieron canciller y ella ya mantiene en otro lado, y ahora de hecho tenemos nuestra propia Delcy Rodríguez, al estilo del chavismo, que es Angie Lisset Rodríguez. Ella es la nueva directora del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, o sea, la mano derecha de Petro junto con Benedetti, y a Laura, digamos que la enviaron a la Cancillería como ministra de Relaciones Exteriores, aunque no sabe nada, aunque es monolingüe, la ministra de Relaciones monolingüe, de Relaciones Exteriores. Entonces hay un Petro distinto y desde la izquierda han dicho como que Laura Sarabia lo tenía secuestrado. Y ciertamente sí se ha mencionado. Perdón por el comentario, espero que no te lo tomes como vulgar, pero no solamente se habla con la lengua. Adelante. Sí. No, y la señora, en la medida en que la han desplazado en la izquierda, han dicho, y figuras cercanas al gobierno, ¿no? Que es que Laura mantenía todo hermético, no dejaba que nadie se acercara a Petro, no dejaba que nadie hablara con Petro,
que hablaran de las reformas, en fin, de nada. Y ahora pues hay un Petro distinto, más radical, más peligroso, pero por suerte a media máquina, ¿no? Acá en Colombia hemos dicho, si Petro tuviera la disciplina militar de Chávez, pues Colombia sería otra cosa, pero Colombia va muy mal, pero ha sido con un Petro a medias, ¿no? O sea, menos mal que el tipo, pues, de verdad es vago, o sea, hay que decirlo, es vago, es perezoso, es negligente, le gusta mucho hablar, no ejecuta, ¿no? Y aún así el país va mal, pero podría estar peor. Y por suerte el tipo funciona a media máquina, ¿no? Ya iremos a más detalles. Y con distintos tipos de combustible. Sí. Es parte de la transformación ecológica, ¿no? Bueno, está hermanado con la hermana madre tierra. Alejandro, recuérdanos un poco, pero sucintamente, ¿cómo fue que esta pobre mujer proletaria terminó en un polígrafo? El teniente coronel que pasó mejor vida, se desvivió supuestamente. Pues eso pasó hace poco. Yo no puedo creer que, bueno, tampoco, no puedo creer que no se los haya llevado puestos, porque es eso más Nicolás, el hijo preso, el hijo negado de Petro, es en el que Petro en sus pañales escondía armas cuando Petro era terrorista. Y Bueno, es ahora increíble. es un recluso, ¿no? El proceso sigue contra Nicolás. Ya hablamos de Nicolás, pero brevemente debo decirte que ya tenemos información nueva sobre el caso del teniente coronel Oscar Dávila. Ajá. Imagínate que a finales de la semana pasada nos enteramos de que 11 funcionarios de medicina legal, obviamente de manera ilícita, ingresaron y alteraron la información referente a los hechos del supuesto suicidio del teniente coronel Oscar Dávila. Nosotros explicamos, esto no tiene ningún sentido, no había una imputación hacia él simplemente iba a hablar con la fiscalía, los policías y más uno como él, un teniente coronel, pues es habitual que vayan y se presenten a los juzgados, relaten hechos, en fin, es muy normal, es cotidiano, tenía a su esposa, 2 hijos pequeños, en, en, en todo lo que llaman la ventana de muerte, no hay ningún rasgo de una tendencia por parte de él a quitarse la vida, ¿no? De hecho, él fue al apartamento de la hermana, apagó el fogón porque la hermana dejó una carne, horas antes dejó a su mamá en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, vía Madrid-Barajas, o sea, tú no haces eso, mandas a tu mamá en un vuelo, sí, por supuesto que no. Posteriormente, luego de que hace lo de la hermana, llega al apartamento, para su vehículo afuera del apartamento. Eso sí, minutos antes llamó a la esposa y le dijo, ya voy llegando, no tiene sentido. Y luego dice que para al frente del apartamento donde vive y le dice al guardaespaldas, que antes era el guardaespaldas de Laura Sarabia, eso hay que tenerlo en cuenta, le dice, no, tráigame una botella de agua. Y cosa rara que el guardaespaldas deja su arma de dotación. Jamás se suelta el arma de dotación. Deja allí el arma de dotación, va por el agua, los videos se ve muy raro, mira mucho afuera, y ya después, no, de repente que cuando él llegó al vehículo, entonces Dávila se despidió y se quitó la vida, pero con el arma no la de él, la del guardaespaldas que de manera extraña dejó allí tirada, pero no fue suficiente. El guardaespaldas dice, yo tomé el arma y la guardé, que porque de pronto venía la esposa y también se suicida, o sea, algo sin sentido. Y lo más chistoso es que luego se la quiere entregar a un policía, el policía le dice, una mujer, le dice, a mí no me entregue eso, y pues a él se le hace normal sacar el arma y volver a ponerla en el vehículo, ¿no? Ese día el CTI dejó muy claro que la escena fue muy manipulada, pero además Medicina Legal de una manera extraordinaria y rápida salió a decir que el tema del disparo, que la órbita, que no sé qué, que la sangre que quedó acá, entonces que muestra que en fin, o así, en fin. Eso quedó ahí. Y aunque dijeron de manera incontrovertible que él se había quitado la vida, lo cierto es que hace una semana nos enteramos que 11 funcionarios, 10 funcionarios y uno que ya lo habían sacado de medicina legal,
ingresaron, utilizaron sus credenciales para manipular los hechos, para manipular las evidencias y ahora están siendo investigados. Y claro, Laura, porque todo comienza por allí, a Laura Sarabia, ex empleada de Benedetti, en ese momento la empleada de Petro, directora del DAPRE en ese momento, la señora dice que se le perdió un dinero en una maleta, en unas maletas, en un bolso. Y pues a ella le pareció muy normal someter en un asunto particular y privado a la empleada doméstica a pruebas de poligrafía, por supuesto ilegales, en la casa de Nariño, donde por supuesto fue maltratada, fue amenazada, fue torturada, si así se quiere, si así lo quieren ver algunos, le rapan su celular, a ese celular se lo llevan, apenas ven que ella desbloquea el celular, se lo quitan y le hacen una copia espejo al celular, todo pues para descubrir pues que porque supuestamente a Laura Sarabia se le habían perdido $7,000, como 30 millones de pesos, ¿no? Eh, por supuesto es demasiado utilizar todo el aparato del Estado para perseguir a una mujer inerme, a una empleada, a una niñera, por 30 millones, que finalmente eso es un buen dinero, sí, pero básicamente es lo que se ganaba Laura al mes, ¿no? Entonces allí comienza a verse esto raro. Luego, a la señora Marelvis Mesa, la niñera del hijo de Laura Sarabia, la hacen pasar como miembro del Clan del Golfo. Dice, no, es que esta es alias la cocinera, alias la madrina, ella trabaja con el Clan del Golfo. ¿Para qué hicieron esto? Bueno, policías que luego manipulan fiscales, fiscales que luego manipulan jueces para ordenar la interceptación, que es ilegal, por supuesto legal en ese momento, para chuzar, para escuchar a Marelvis. Y uno dice, oiga, pero todo esto por 30 millones de pesos, aquí ya hay cosas como que no cuadran. Y luego, claro, el que dio la orden fue Carlos Feria, un coronel, pero el que estaba debajo era Oscar Dávila. Y Oscar Dávila era el que quería contar todo. Y a Oscar Dávila se desvivió porque sí, realmente no había ningún motivo, o sea, ni siquiera había una imputación de cargos como para que usted, y es que una imputación de cargos tampoco dice nada, o sea, queda todo un proceso hacia adelante. Luego, incluso donde hubiera una imputación de cargos contra Dávila, no tendría esto sentido. Por supuesto, hay personas arriba, como Carlos Feria, como Laura Sarabia y como el propio Gustavo Petro. Luego, una fuente anónima, no quiere decir, es decir, una fuente protegida, que es un término más preciso, informó a la revista Semana que eran 3 maletas y que eran más o menos 4,000, 5,000 millones de pesos, ¿no? Ellos mueven mucho el efectivo, Petro se la ha visto allí con bolsas de dinero, pero también a Roy Barreras y a muchos otros miembros del gobierno Petro, ¿no? El proceso sigue, el proceso que tiene que ver con Marelvis sigue, ya hay policías condenados, ya hay policías que han pedido perdón, que fueron los que, pues, justificaron ante fiscales que sí, que ella era del Clan del Golfo, que había que escucharla, que no sé qué. Esta gente ya está en la cárcel, ya pidió perdón, esta gente se le dañó absolutamente su vida por haber seguido esas órdenes. Por supuesto, a Marelvis, ni que se diga, la vida de esta mujer quedó totalmente destruida, no solo a Marelvis, también Fabiola Perea, otra empleada, también fue víctima de las petrochuzadas, de la parajusticia, y hasta un amigo de la señora Marelvis, el único amiguito que tenía, que trabajaba como montallantas en temas de vehículos, lo despidieron. Era su único trabajo, lo despidieron. Así que este proceso continúa, ya hay personas condenadas, pero se espera pues que se llegue a aquellos que dieron las órdenes, ¿no? Y bueno, lo hemos dicho, para ser petrista o miembro del gobierno Petro, hay que tener prontuario, ¿no? Hay que tener prontuario criminal, no basta una hoja de vida. Y es que nada más ahora mismo Benedetti, que es el ministro del Interior, tiene 8 procesos en la Corte Suprema de Justicia, otros ya están listos para imputación y están como ministros, otros ya son exministros y están listos para imputaciones, ministro de Hacienda, otros ministros del Interior, en fin.
No Yo para uno con eso. percibo que los estudios jurídicos debe ser el único sector económicamente pujante de Colombia a estas horas. No, es una cosa impresionante que no encuentras una persona limpia en el gobierno Petro. Siempre, incluso ni siquiera si tiene maestría, doctorado, si es que este no viene de la política, sino del sector académico, y también, o sea, y también terminan en lo mismo. Es ¿Dónde está aberrante. Francia? ¿Dónde se fue Francia? ¿Dónde la escondieron? Francia, Francia ha quedado absolutamente borrada. A Francia le dieron un ministerio de la igualdad que no fue capaz de construir, aunque ella dice que lo construyó y que justo cuando lo construyó la sacaron, ¿no? Eh, Quedó en la nada, porque el vicepresidente de Colombia, la única función que tiene es pues suplir ante las faltas absolutas o temporales del presidente. Y cuando Petro se va, ni siquiera deja a Francia Márquez encargada, sino al ministro de Salud Jaramillo o al ministro del Interior Benedetti. Luego, lo de Francia ha sido un fracaso absoluto, una decepción total, y me refiero, por supuesto, a los sectores que la apoyaron y que la defendieron, ¿no? Sectores del Pacífico, sectores negros, sectores indígenas, sectores de lo que ella llamaba la Colombia profunda, la Colombia olvidada, la Colombia de los nadies, la Tan Colombia de las olvidada que se la volvió a olvidar. que se le volvió a olvidar. La Colombia de las manos callosas, esa era uno de los dichos últimos de Francia, ¿no? Y que hasta que la dignidad se haga costumbre, finalmente la señora con su discurso de los nadie quedó reducida a la nada. Y ahí el hecho de que Petro le quitó el ministerio, que era la oportunidad para ella, pues de pagar favores, de mover gente, de mover recursos, pues Francia ha quedado en la nada. De hecho, hace más o menos 15 días, Francia Márquez se estaba quejando por falta de recursos, porque la verdad ella ahorita va a muchos lugares, hace politiquería, dice cualquier cosa, pero no está llevando ni una bolsa de agua, ¿no? Al menos antes llevaba una bolsita de agua. Ahora ni eso, y pues ha sido también expulsada de alguna manera del círculo duro del petrismo. O sea, los petristas atacan a Francia, los petristas atacan a Laura Sarabia y solo defienden a aquellos que tengan una fidelidad absoluta con Gustavo Petro, ¿no? Es decir, cualquiera que apoye al pie de la letra cualquier cosa relacionada con Petro, cualquier cosa que ordene Petro, será defendida visceralmente por la izquierda. Cualquiera que cuestione, que critique, que haga autocrítica, es expulsado, marginado, y le van a decir pues vendido, de derecha, o cosas por el estilo. Y eso es hoy lo que está pasando con Francia Márquez, que la tiene difícil porque obviamente no se va a poder reencauchar ni en el centro ni en la derecha, pero la izquierda también le ha dado la espalda, ¿no? Ella ahora está haciendo politiquería, pero ha quedado reducida a la nada, ¿no? A su propio discurso. De verdad no podría, trato de pensar, la señora Francia Márquez ha quedado en la nada absoluta. ¿Cuál es la situación actual de la imagen pública de Petro y su gobierno? Y no solo de Petro y su gobierno, sino al mismo tiempo de Colombia, ¿no? Lo que está pasando con Petro, no solo por las recientes amenazas al orden institucional, un quebrantamiento, porque Petro pues está planeando dar un golpe de Estado, quiere pasar por encima del Congreso y quiere pasar por encima del Poder Judicial, convocando a una consulta populista, popular, que no tiene el aval del Senado de la República y que es un requisito para poder enviar eso a la registraduría y que en la registraduría convoquen a esa consulta. Petro, para hablar brevemente de los escándalos con lo que comenzamos en este directo, pues Petro ha sido acusado por Leiva, su exministro de Relaciones Exteriores, acusado de ser un enfermo, ¿no? De ser un tipo que consume estupefacientes, de ser un tipo no un consumidor ocasional, como a veces sale algún petrista a defender a Petro diciendo que es ocasional, eso tampoco es que lo defienda mucho, pero no. Lo que ha dicho Leiva es que es un adicto, incluso en la carta, la tercera carta que fue publicada ayer, si no estoy mal, queda muy claro, cuenta Leiva, ¿no? Que en uno de estos episodios iban en el avión presidencial hacia el Chocó, ¿no? Petro hizo sus necesidades biológicas encima, ¿no? Fisiológicas, o sea, Petro se hizo caca encima. Les tocó que limpiarlo, fue un horror, y parece que ese episodio se repite posteriormente ya en el propio evento. O
sea, es un tipo que está muy mal de salud, no tiene las prioridades claras, y entonces aquí llegamos al tema. La vida privada, porque hablan mucho como para tratar de defender o justificar a Petro, hablan del tema de la vida privada, pero la Constitución de Colombia, la Constitución de 1991 y leyes sobre transparencia y acceso a la información pública dejan muy claro que los funcionarios públicos, especialmente el presidente, están sujetos a un escrutinio constante debido a su rol como servidores públicos. Es decir, la vida privada y especialmente de un presidente que representa 50 millones de colombianos, y esto es así con cualquier presidente de cualquier país, la verdad, pues su vida privada queda supeditada al interés público, puesto que todo tipo de acción privada, particular, personal de Petro, puede impactar en el ejercicio de sus funciones como en la confianza de las instituciones. Si un presidente, como lo hace Petro, desaparece, pues no está cumpliendo con sus funciones. Si Petro llega tarde, no está cumpliendo con sus funciones. Si Petro definitivamente no llega, no está cumpliendo con sus funciones. Y hay que tener muy claro que esto en el sector privado, pues te daría para despedir a esa persona. Petro más de 90 veces no ha llegado o no ha cumplido con eventos, más de 90 veces. Siempre que agenda privada, que le duele el estómago, luego uno se descubre otra cosa, luego termina en una isla no sé qué, luego uno descubre una fiesta con ya sabemos qué en Italia, que es la que cuenta Leiva en esta tercera carta. Entonces es algo que exige la propia Constitución. El presidente debe ejercer el mando supremo de la fuerza pública, debe garantizar el orden en el país, y todo esto implica una disponibilidad constante. Así que, claro, un presidente tiene derecho a la vida privada porque ni más faltaba que un presidente pierda sus derechos humanos o derechos fundamentales, ni más faltaba. Pero las acciones y malas de un presidente, privadas, personales, pueden afectar el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, un presidente borracho, un presidente adicto, un presidente que desaparece, un presidente que constantemente está en agenda privada, un presidente que tuitea casi a las 3 de la mañana y pone en riesgo las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, por ejemplo. ¿Mm? Claro que todo esto afecta. Y la Corte Constitucional también ha señalado que los derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, entre otros, pueden ser limitados en función del interés general. O sea, la vida privada del presidente es objeto de interés público. Así que no pueden salir a decir que es que Petro, que es su vida privada. No, porque las acciones del presidente comprometen la seguridad nacional, la estabilidad económica, la estabilidad institucional, la confianza ciudadana, la confianza internacional. Así que, por supuesto, no es válido ese argumento de la izquierda, que es que él tiene derecho a visitar a su familia en Francia o quién sabe qué cosa. Todo lo que hace Petro genera desconfianza, polarización, inestabilidad política y luego, repito, no se puede escudar o proteger bajo la excusa de la vida privada, porque no es así. Yo te iba a decir que equivocó la profesión y que tendría que haberse dedicado a las tradicionales, célebres y prestigiosas telenovelas colombianas, pero luego me acuerdo de la autodisciplina de Andrés Parra o los grandes actores colombianos y digo, tampoco me parece que tampoco en ese mundo iba a prosperar. ¿Qué fue de Verónica Alcócer? ¿Dónde está su mujer? No me, Verónica, la mandaron con Francia a lavar camisas. ¿Qué les pasó? desde el famoso episodio de Panamá, donde esta es la hora y nunca se supo quién era él o la acompañante de Gustavo Petro, con quien se tomó fotografías y caminó de la mano en el centro antiguo de Panamá. Desde ese momento, Verónica Alcocer desaparece de la órbita pública, se va a vivir a Italia. Petro tiene ese delirio, se cree florenciano o algo así, ¿no? Entonces él compra zapatos Ferragamo de 5 millones de pesos, la correa Ferragamo, ¿no? Con allí con la marquita Ferragamo, en fin. Petro tiene ese delirio, ese complejo, ¿no? Sus nietas nacieron en Francia, ¿no? Entonces él también había enviado a sus hijos a Francia para eso, ¿no? Él tiene su delirio ahí marxista, comunista, en fin, y también el tema de que se cree italiano.
En todo caso, Verónica desaparece de la órbita pública. A veces se le puede ver en agenda funeraria, porque lo que hace Verónica es ir de paseo a cuanto figura importante a nivel internacional fallece. Estuvo en Japón ¿Sola? Solo con Petro. sola y con Ah, sus amigas, ¿no? Nunca se le volvió a ver con Petro, jamás. Y bueno, estuvo en Japón, Shinzo Abe, estuvo en Reino Unido también, cuando falleció un miembro de la realeza. Y así se le ha pasado. También un tiempo estuvo en China. En fin, hay que decir que todo esto es corrupción. La primera dama en Colombia no es funcionaria pública. La primera dama en Colombia no tiene presupuesto, no tiene funciones, nada. Así que, ¿cómo han hecho? Bueno, disfrazan que ella es como una especie de cónsul o de embajadora de quién sabe qué cosa, y entonces cogen a funcionarios de cualquier ministerio que están contratados en ese ministerio, pero su trabajo real es estar acompañando a la señora Verónica Alcocer. Entonces ella tiene vestuarista, maquillista, bueno, tiene de todo, tiene hasta masajeador, ¿no? En algún momento salió un video del masajeador personal de la señora Alcocer, generó mucha polémica porque le mordía su retaguardia, ¿no? El masajeador de la señora Verónica Alcocer está relegada, y casualmente, en estos días que Petro desapareció, se publicó en redes sociales, personas cercanas al petrismo, la hermana de Armando Benedetti, Ángela Benedetti, y esto lo publicó hace 3 días, porque Petro apareció 3 días, hace 2 días, 3 días, dijo Ángela Benedetti en su cuenta de X, que tan raro que Verónica Alcocer regresó a Colombia. Y pues eso generó especulaciones porque la señora solo aparece en funerales, en funerales. Ella realiza tours fúnebres por todo el planeta, ¿no? Entonces, Verónica llegó a Colombia, Petro no aparecía hace una semana. Conclusión, ¿no? Petro falleció producto. no, yo estaba pensando hace 5 minutos que cuánta gente le estará pidiendo a Verónica, Verónica, ¿no quieres convertirte en una viuda negra? O sea, ya estás como muy influida por la cuestión funeraria, crematoria. Ok. La señora es una turista fúnebre. Y entonces, claro, llegó a Colombia, Petro no aparecía, ahí estaba la respuesta. Petro falleció el viernes pasado, producto, producto del uso excesivo de clorhidrato, de ya sabemos qué, y no aguantó su corazón. Como también teorías de que Verónica había venido a dar el visto bueno para desconectar a Petro del soporte vital porque llevaba varios días hospitalizado en la clínica Santa Fe. Bueno, eso, repito, son Humor especulaciones. negro, ¿no? Repudiable, tristísimo que haya circulado esa fake news, ¿no? Terrible. Sí, y al mismo tiempo es culpa de ellos, ¿no? O sea, lo ineptos, lo ineficientes, Hazte fama, hazte lo, fama y échate a dormir. lo irresponsables, ¿no? Entonces, bueno, lo máximo de la señora Verónica Alcocer, que no publica ya en sus redes sociales tampoco, es que supuestamente en estos días llegó a Colombia, ¿no? No sabemos si Petro la necesitaba o Petro estuvo en un episodio pues dramático, peligroso, ¿no? No sería el primero, ya se ha hablado de esto antes. A veces hasta resulta con las rodillas raspadas, ¿no? Hay una foto de Petro, ¿no? Dijo que se había caído y publicó una foto de su rodilla raspada, pero no es precisamente la rodilla, es un poco debajo de la rodilla. Así que esto también generó todo tipo de reflexiones, suspicacias, ¿no? Críticas y burlas por parte de los colombianos. Lo cierto es que en medio de todo el show, en medio de todo el espectáculo y del hermetismo alrededor de Petro sobre lo que hace cuando no está, cuando hay agenda privada, agenda clandestina o desaparece, lo cierto es que pues hoy Colombia vive un momento difícil, dramático. Petro ha logrado, a pesar de que trabaja a media máquina, cooptar todas las instituciones. Petro tiene fiscal de bolsillo, Luz Adriana Camargo. Petro tiene procurador de bolsillo, el señor El Yach. Petro tiene contralor de bolsillo. Petro tiene mayorías en este momento en la Corte Constitucional. Eso es gravísimo. De hecho, hace unas semanas se votó por un magistrado
y pues incluso hasta la oposición, supuesta oposición en el Congreso, votó por el abogado personal de Petro, Héctor Carvajal, para que fuera magistrado de la Corte Constitucional. Así que Petro hoy también tiene una mayor influencia en la Corte Constitucional, que es pues, el órgano supremo definitivo en materia de nuestra Constitución. Petro también hoy tiene mayoría 5-4 en el Consejo Nacional Electoral, y esto, de hecho, íbamos ganando 5-4, pero también los partidos políticos, ante la ausencia de uno de los miembros del CNE, no presentaron candidatos, solo salió un candidato de izquierda y ganó ese candidato de izquierda. Luego ahora Petro también tiene mayorías en el Consejo Nacional Electoral. Así que el panorama de Colombia no es sencillo. Sí es cierto, y yo creo que lo han visto todos con la huelga que convocó Petro, y hay que decir que hoy convocó a otra marcha el 11 de junio, que Petro ha perdido las calles. Pero que Petro haya perdido las calles no significa que Petro haya perdido las elecciones. Petro todavía tiene la chequera del Estado, Petro tiene la caja pública, la caja de la repartija, la caja de los subsidios, la caja de los contratos, la caja de los puestos. Petro tiene con qué comprar apoyos, conciencias, ¿no? Disfrazados de ayuda, ¿no? De benevolencia. Así que Petro es sumamente peligroso, ¿no? Petro quiere su consulta populista porque Petro quiere echar mano desde ahora, faltando un año para las elecciones presidenciales, quiere echar mano ahora de 750.000 millones de pesos, que es lo que vale la consulta, y lo que le permitiría a Petro un año antes comenzar a hacer campaña de manera descarada con todo su gobierno, sus ministros, su gabinete, como si nada, ¿no? Esa es la discusión que se está dando en este momento. El Senado le dijo no a Petro, ganamos 49-47, no a la consulta populista de Petro. Petro la volvió a presentar, tiene todo vicios, todo tipo de vicios de fondo y de forma, puesto que volvió a presentar como consulta las mismas 12 preguntas que el Congreso le había dicho que no. No puedes presentar el mismo proyecto durante la misma legislatura, o sea, había que cambiarle las preguntas, un poquito maquillarlas, no se hizo. Y en ese momento también, eso es un vicio de fondo, ¿no? Y también hay un vicio de forma. Petro, eso fue cuando estuvo en China, hace 15 días. Petro dejó encargado a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de Petro, el que está acabando con la salud en Colombia. Y pues este señor, entre las funciones que Petro le delega, no fue capaz de delegarle la función de convocar a consultas populares. Así que esto se tiene que caer. Finalmente, Petro ha dicho que no, que él perdió por trampa, el 47-49, ha dicho que él perdió por trampa, que el Congreso no votó, que el Congreso no cumplió los requisitos y que entonces él va a presentar por decretazo la consulta popular. Y aquí hay un problema. Primero, el requisito es que el Senado le dé el visto bueno. Segundo, es que Petro no es juez. Si Petro considera que el Congreso actuó mal, pues Petro tiene que denunciar ese acto del Congreso ante el Consejo de Estado o ante la Corte Constitucional. Y si la Corte dice que eso estuvo mal, pues ahí ya podemos ver. Petro no puede decir, es que ustedes hicieron trampa, es que eso me pareció mal y ahora yo lo convoco. No, eso es de dictador. Y eso es pasar por encima del Congreso y eso es pasar por encima del Poder Judicial. Y esa es la discusión ahora mismo en Colombia. Por eso se está hablando de Petro dictador, por eso se están publicando imágenes de Petro Castillo, haciendo analogía con Pedro Castillo, se le pone el sombrero, se le pone todo, porque en Colombia pues hay que recordarle eso a Petro. Ahora, ¿por qué acá no ha pasado lo de Perú? Porque Colombia tiene un sistema hiperpresidencialista, ¿no? Como rezago producto de la corona, en el cual prácticamente un presidente es un rey democrático. Así que ha sido casi imposible que el Congreso pudiera hacer algo contra Petro. Y por eso sigue Petro, porque ha cooptado las instituciones, porque el Congreso, aunque tiene mecanismos, son débiles, no los ha sacado adelante. Así que Petro prácticamente hoy está blindado y lo que va a dejar Petro, fiscal, procurador, contralor, mayorías en el CNE, mayorías en la Corte, debo decir que va a blindar a Petro por muchos años más, ¿no? Lo importante en todo caso es salir de la horrible noche y salir de Gustavo Petro. Ojalá, ¿no? En Colombia, pues muchos quieren una figura lo más a la derecha posible, pero pues lo importante es salir de Petro y ya luego se pueden dar esas discusiones. Si se sale con un candidato de ese tipo, pues bien. Si no,
cualquier cosa ya es ganancia, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias. Visiten el canal de Alejandro Bermeo para mantenerse actualizados sobre Colombia. Ha sido un placer tenerte aquí, que no sea la última vez, Alejandro. A ti, Nicolás, muchísimas gracias y un saludo y un abrazo a toda tu audiencia. Adiós. Hasta la próxima.